Bienvenidos a su canal Arte con Todo. Hoy hemos querido que todos ustedes que se inician o son ya profesionales en el hermoso trabajo con cerámica, conozcamos las obras del artista fuera de serie que hemos invitado hoy. Se trata de Dean McRae. Su formación profesional es en terapia familiar. Él empezó a hacer cerámica para equilibrar el estrés de trabajar con familias disfuncionales. Ve la cerámica más como una forma de juego. Él vive en Hawái con su tienda Lightweight Pottery, ubicada en el centro de Capa, en la isla de Kauai, Hawái. Allí trabaja con sus mejores colaboradoras, que son René, que estudió arte en la Universidad de Indiana y desde sus 15 años trabaja la cerámica. Rondi, que lleva más de 20 años creando, y Sharon, que los apoya desde el continente. Aunque él siempre ha sido muy creativo, no ha recibido mucha formación formal en cerámica. Él aprendió solo a través de revistas, libros y mucho ensayo y error. Gran parte de su formación como artista ha sido a base de eso, en equivocarse constantemente, lo que a veces muchos no aceptamos. Siempre tiene curiosidad por probar una técnica o un enfoque nuevo. Incluso después de más de 30 años que lleva haciendo cerámica, aún siente esa curiosidad y posiblemente por eso es que recurre a cocción individual. A veces fabrica esmaltes de oxidación con cono 10, usa aceites vegetales residuales para alimentar su cocción y últimamente técnicas de Le Fiori con arcillas coloreadas. La complejidad de los tipos de arcilla, moldearla a las formas que quieres, cuánto tiempo la cocinas en un horno, etcétera. Todos esos aspectos él los vive estudiando constantemente y ajusta su método. El trabajo con arcilla coloreada que está haciendo actualmente parece tener posibilidades ilimitadas y probablemente lo va a explorar durante mucho tiempo. Es que la arcilla de colores le fascinó. Hace años hizo un breve taller inicial sobre técnicas de arcilla coloreada y de inmediato supo que había encontrado su especialidad. Eso es lo que más le apasiona. Tanto que durante los últimos 15 años su principal interés han sido los colores vivos y los patrones ricos que se pueden crear con este tipo de arte. Entonces ha ido desarrollando rápidamente sus técnicas. La arcilla coloreada ofrece posibilidades visuales únicas de color, detalle, patrones, creación de imágenes y diseño abstracto que no las vamos a poder lograr con ninguna otra técnica de cerámica. Es como puro psicodélico. Es una nueva forma de arte fuera de los límites tradicionales de las técnicas cerámicas. Dean siempre quiere descubrir algo nuevo. La arcilla coloreada le permite hacerlo. Cada nuevo diseño que él crea abre todo un mundo de posibilidades. Por esta técnica fue que Arte con Todo lo contactó. Aún yo personalmente no logro entender bien cómo puede crear todos estos diseños y patrones en una lámina de arcilla. Nos va a tocar vernos varias veces este video completo. Compartámoslo, démosle likes y los que quieran aprender muchas más técnicas deben suscribirse a nuestro canal Arte con Todo de una. El objetivo de Dean como artista es crear una obra que sea hermosa y edificante y que aporte alegría a quienes las ven. Y está encantado de hacer para los suscriptores de Arte con Todo un recorrido por su taller y así compartir sus técnicas. Toda su cerámica la hace a mano. Para él el arte es una ocupación lúdica y quiere que ustedes también disfruten y se diviertan con su trabajo. En todo lo que él hace, busca expresar la belleza y el color brillante de realidades de dimensiones superiores. Mucha atención para que no se nos escape ningún detalle de cómo trabajar las arcillas coloreadas con la técnica Le Fiori. Lo primero que tienes que hacer es acondicionar la arcilla. Para esta tarea puedes ayudarte con la laminadora. Con la laminadora en el grosor más ancho, haz una lámina.
con cada color y corta un cuadrado de cada uno de los colores. Coloca un cuadrado encima del otro. Si quieres una lámina completamente tamizada, córtalo por la diagonal. Este será el resultado. Si quieres que en la lámina de mezcla Skinner se vean bien los colores originales en los extremos, haces el corte diagonal a 1 centímetro o más del ángulo. Primero preparemos la mezcla Skinner, que recuerden ustedes que para hacerla es simplemente cortar en diagonales, pero partiendo de 1 centímetro de los rectángulos. Así que cortemos esas láminas diagonales de colores, las unimos en un rectángulo, lo vamos laminando y doblando hasta fusionar muy bien los tonos. Segundo, vamos a formar una tira muy larga. Cortamos el rectángulo que queda por la mitad. Superponemos esas dos piezas y laminamos hasta obtener la tira larguísima de unos 5 centímetros de ancho. Después la vamos doblando en zigzag. Vamos plegando esa tira en capas sucesivas. Y al final la amasamos para formar un bastón de 15 centímetros que luego lo vamos a dividir en 3 secciones. Cuarto, vamos a aplastar y a unir los bastones. Aplanemos las secciones, las unimos alineando colores. Y estiramos hasta obtener piezas de 6 centímetros. Luego cortamos en 6 partes. Quinto, le damos forma a los pétalos, redondeamos las secciones y las envolvemos en arcilla roja. Estiramos hasta 20 centímetros y luego dividimos en 4 mini bastones en forma de rombo.
Sexto, vamos a montar ahora sí la flor. Unimos los 4 pétalos a un cilindro rojo que teníamos y agregamos 5 secciones azules triangulares entre ellos para completar la flor. Séptimo, finalicemos el bastón floral. Envolvemos la pieza que teníamos con los pétalos en una arcilla azul laminada por una sola enrollada. Luego amasamos y estiramos hasta obtener un bastón uniforme con la flor en su interior. Así como hicimos esta flor, ustedes pueden ir buscando todos los otros patrones o figuras que se antojen para armar así grandes cubos como este, del que ustedes van a poder sacar estas coloridas láminas con las que se pueden recrear haciendo todo lo que ustedes deseen, artículos, vasos, joyas, lo que sea, obras de arte, en fin. Ese es el proceso creativo de Diem. Dean invita a los potenciales artistas que están viendo este video a preguntarse cuál es su misión como artista, qué sensación les da el arte a cada uno. Espero que les haya encantado la obra de este gran artista y recuerden suscribirse. Los que aún no lo hayan hecho, por favor presionen el logo que está indicando esta flecha y se pueden suscribir fácilmente allí. Los espero a todos la próxima semana en un nuevo video de su canal Arte con Todo.